tienes en el celular. But the thing is, this is only type CK, doesn't have for audience. Do you have it? Yeah, but let me know. Gloria a Dios. A cada uno de nuestros hermanos que están presentes en este lugar y los que nos estarán viendo en las redes sociales, tanto en nuestra página de YouTube y Facebook. Un saludo cordial para cada uno de ustedes desde la Iglesia Cristiana Nueva Jerusalén. Es un gusto poder compartirles este momento con ustedes, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios que estamos bien. No sé usted en su hogar cómo está, pero si tiene algún problema, lo invito a que usted se quede para aquí con nosotros. Y si no lo tiene, pues más razón para que usted se quede con nosotros. Para empezar nuestro servicio de esta noche, vamos a abrir nuestras Biblias. Los que tienen ahí preparadas sus Biblias, por favor, les voy a pedir a que abran su Biblia conmigo. Los que están en sus hogares viéndonos, por favor, ahí prepare su Biblia, prepare su corazón para lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta noche. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, en su capítulo 8, en el versículo 22. Y para avanzarle al tiempo le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. Y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. El versículo 24 dice: y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Versículo 25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Gloria a Dios. Preciosa palabra que nos viene a animar en estos momentos tan peligrosos que estamos pasando. Yo no sé cómo usted se ha sentido en medio de esta tormenta que se está levantando en contra de la humanidad. Yo no sé si a usted le han atemorizado con tantas noticias, con tantas notas que han recibido a sus amigos, a sus hermanos, a sus familiares. Quizá usted
Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Él ha sido
Pon tu mano sobre tus hijos. Pon tu mano sobre tu esposa y juntos venceremos. Muy pronto estaremos todos reunidos alabando a nuestro Rey. Gracias, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, en esta hora, por tu presencia tan preciosa que hemos vivido. Gracias te damos en esta hora por tu presencia. Sobre los músicos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, mi Padre Celestial. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos de Shammah, pueden tomar su lugar. Tenemos el alto privilegio de llegar a sus hogares. Me dirijo a los que nos ven por medio de las redes sociales. Dios los bendiga grandemente. Aquí los saludamos desde este lugar donde el Señor nos permite compartir la palabra hasta el día de hoy. Dios los bendiga a cada uno. Me siento feliz porque aún en medio de todas las situaciones nosotros seguimos proclamando el nombre del Dios Todopoderoso. Así brevemente vamos a leer en Hebreos capítulo 10, su versículo 37, el tema de este mensaje del día de hoy: mas el justo vivirá por su fe. Aleluya, gloria a Dios. Dice así: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Aleluya, palabra del Señor. En este momento, Dios los bendiga grandemente, hermanos, que están leyendo esta lectura en su casita, que están junto a su familia, en la mesa, gloria a Dios, en la sala, donde quiera que usted esté. Yo quiero que medite esta palabra. Vamos a compartirla con ustedes en esta hora, allá en casita, y donde quiera que puedan ver esta palabra, donde quiera que usted esté en su trabajo, en donde quiera que caminen, el Señor le va a hablar a través de esta palabra. Quiero hablar a través de los 7 niveles de fe, según la Escritura, en capítulo 11, su versículo 1 al 32. Estoy viendo 7 niveles de fe que los hombres que vivieron, que creen y confían en el Señor, a través de los tiempos, estos hombres experimentaron su fe. Primero, número 1, fue con la ofrenda. No fue tan solamente la ofrenda del sacrificio, no fue tan solamente la ofrenda de la alabanza, sino también fueron las ofrendas también que ofrendaron su vida y le dijeron al Señor: con todo gusto daría mi hijo, con todo gusto daría mi hijo, como Abraham, en el caso de Abraham. Pero miramos la ofrenda la que Abel ofreció. Sin ver a nuestro Dios, él ofreció una ofrenda que le agradó al Señor. Como todos nosotros en este tiempo debemos de ofrecer una ofrenda con fe al Señor, como la ofrenda de nuestra alabanza, como económicamente también. Si lo damos con fe, el Señor nos recompensará.
También miramos la fe de Noé. En un tiempo cuando no había lluvia, el Señor le dio unas medidas para hacer el arca. ¿Quién iba a poder hacer el arca cuando no había lluvia, donde el agua no iba a subir? ¿Cómo iba Noé a trabajar? Pero él escuchó la voz de Dios. Como muchos de nosotros el día de hoy, si escuchamos la voz del Señor, si caminamos como el Señor nos ordena, como las medidas que le dio Dios Todopoderoso a Noé, si el Señor nos exige que vamos a ayunar y que vamos a orar y que vamos a estar en nuestras casas, el Señor más tarde nos enseñará una bendición más grande de la que ya hemos tenido. ¡Aleluya! Así miramos esta segunda parte de la fe en los tiempos de Noé. Esta segunda parte es muy difícil, porque Noé tuvo que trabajar varios años. No sé cuántos días vamos a estar en este proceso. ¿Cuántos alaban a Dios? Noé no se cansó. Trabajó. Y le dijo a sus hijos, trabajemos. Tal vez quería pensar en este momento, algunos de los hijos le dijeron a Noé, papi, pero ¿para qué estamos trabajando? Si no va a haber no viene la lluvia. ¿Para qué ni señal de lluvia hay? Pero Noé le decía a sus hijos, si el Señor ha dicho, Él lo cumplirá. ¿Cuántos alaban a Dios? Si el Señor ha dicho que vamos a salir de esto, Él lo cumplirá por medio de nuestra fe. ¡Gloria a Dios! Pero en medio de este tiempo, este lapso de tiempo, como en los tiempos de Noé, va a venir gente a desanimarnos. Va a venir gente, como en los tiempos de Noé, llegaban, quizás hasta los compadres llegaban, compadre, porque acuérdense que Noé tenía 3 hijos, y cada uno de sus hijos tenía esposa. Llegaba el compadrito y le decía, compadre, descanse, lo invito a una cena, vamos al parque, no va a llover. Desde que esos hombres vivieron hasta los tiempos de Noé, no habían visto lluvia. Y más, dice, ¿cómo lo vamos a ver más tarde? ¿Cómo vamos a ver lluvia en estos tiempos? No. Le decían a Noé, lo desanimaban. Pero Noé dijo, no voy a obedecer lo que dice el compadre. No voy a obedecer lo que dicen la gente que no tiene fe. Yo voy a obedecerle al Señor que me ha elegido para trabajar en su obra. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Aleluya! En ese nivel de fe, el cristiano de hoy se debe de mover. ¡Aleluya! Podrá llegar con el vecino, podrá llegar en tu ciudad, podrá llegar en el área donde vives, pero a ti no te tocará. Como en los tiempos de Noé, nomás Noé y su familia se salvó. ¿Cuántos alaban a Dios? Esa es la segunda parte de la fe. Estamos viendo los 7 diferentes niveles de la fe. Hay muchos más, pero miremos esto ahora. Vemos la tercera parte de la fe en los tiempos de Abraham. El Señor le dice, vas a dejar tu ciudad, incluso vas a dejar tus vecinos, tus padres, quizás una casa. No lo menciona aquí en la escritura, pero dice de tu parentela. Abraham dijo, para yo ir en una tierra desconocida, ¿cómo me iré yo a establecer allá?
cuando le entró ese pensamiento, se acordó que no era un hombre el que lo estaba llamando, sino era Dios. Dios hablándole, Dios diciéndole: Abraham, si yo te he elegido, si yo te he llamado, yo lo cumpliré. ¿Cuántos alaban a Dios? Esto es el punto importante de la fe de Abraham, de llegar a un lugar no conocido, llegar a un lugar donde quizás la gente allá lo miraban como extraño, pero Abraham aprendió a confiar en Dios Todopoderoso y todo le salió bien. ¿Le cumplió Dios a Abraham? Amén. Gloria a Dios. Así en esos tiempos nosotros al movernos debemos de movernos en esa misma fe que el Señor le dio a estos hombres que Él eligió. También tenemos como número 4: tienes que tener fe para bendecir tus hijos en estos tiempos. Se tiene que utilizar la fe, porque dice la palabra de Dios: sin fe es imposible agradar a Dios. Mira, hermanos, ahora que tenemos el tiempo de estar con nuestras familias y en nuestros hogares, para orar por nuestros hijos tenemos que tener fe. Para orar por vuestra esposa tenemos que tener fe, porque nosotros mismos desatamos en nuestra boca una palabra de fe. Le decimos a nuestros hijos, le decimos al Señor con nuestra fe: oh Dios Todopoderoso, bendigo a mi hijo, hasta no ver realizado mi hijo, hasta no ver que mi hijo esté bien desarrollado, yo no voy a morir. Y el Señor cumple, porque lo estás diciendo con fe, porque dice la fe es la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. ¡Aleluya! Esto es, ¿qué quiere decir certeza? Una seguridad, convicción. ¿Quieres estar seguro de algo que no has visto? ¿Cuántos tenemos certeza acá? Tenemos certeza porque estamos creyendo en una tierra nueva. Estamos creyendo en un paraíso nuevo. Estamos creyendo en las mansiones eternas. Y el Señor mismo había visto a varios que no creían. Por eso les dijo: yo me voy a preparar lugar para vosotros, para donde yo esté, vosotros también estéis. Y Él vio a muchas personas que no tenían fe, no tenían confianza en Él. Aún viéndolo, dudaban de Él. Un principal enemigo de la fe es la duda. La duda dice que es semejante a una onda del mar que te lleva a un lado y a otro, porque no tienes dirección, porque no tienes seguridad, porque no confías, estás dudando. Pero dice la palabra del Señor que es necesario que todo aquel cristiano tenga fe. ¿Cuántos alaban a Dios? Tenemos fe, aleluya. Esperamos todo con una fe positiva que el cristiano debe tener. Aleluya. Vamos, número 5. José, muriéndose, él anunció la salida de Israel. De los 400 años de esclavitud, José anunció la salida de la esclavitud de Israel. Con esto les quiero decir, cuando José habló, dijo: pero estoy seguro
seguro que el día que van a salir de esta esclavitud, con esa, 400 años más tarde, y le dice, no, dice José, cuando salgan se llevan mis huesos. Eso quiere decir fe. ¿Y lo hicieron el pueblo de Israel? Claro que sí, se llevaron los huesitos de José. Aleluya. Miren, a un muerto andaban cargando porque lo había dicho con fe. Gloria a Dios. Así José anuncia la salida de Israel de la esclavitud. Ahora mismo leamos también lo que es la número 6. Cuando tienes fe, no importa tu edad. Según los anuncios del día de hoy, de estos tiempos, que los ancianos son más vulnerables que los niñitos también a esta epidemia, a esta pandemia. Pero quiero decirles que la Biblia te dice también que no hay edad. Cuando tus padres ya declararon una bendición sobre ti, cuando tienes una fe. En el caso de Moisés, era un bebé, era un niño de 3 meses. Él se salvó en medio de la ira del faraón, que quería ver a todos los niños muertos. Pero Moisés fue un niño que se libró en 3 meses que tenía de nacido. Él pudo ser libre. En estos tiempos la enfermedad nos quiere atacar, pero quiero decirte que con la fe, no importa tu edad, tú vas a ser libre de toda enfermedad. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Quiero que te enfoques desde el capítulo 11 hasta el 32, hasta el 31. Allí, esta palabra del día de hoy que yo quiero compartir, que nunca perdamos la fe. Número 7, quiero decirte de una mujer, Rahab, la ramera. Lo que quiere decir esta parte importante de la fe, no importa tu pecado, no importa lo que has hecho, pero si tienes fe que el Señor nos va a perdonar, Él nos perdona porque Él es el gran perdonador. Él no se acuerda más de nosotros, de nuestros pecados. Él nos perdona. De esta mujer pecadora, ramera, no le importó al Señor su pecado, sino lo perdonó, lo salvó de en medio de un pueblo que estaba condenado a muerte. Mas sin embargo, esta ramera fue salva por medio de su fe, por medio de su convicción, por medio de su seguridad en el Señor, porque pensó que un día el Señor lo iba a salvar. Por medio de esa fe, el Señor lo salvó a esta ramera. En este momento te digo, mi hermano, mi amigo, todos los de la iglesia les digo en esta hora, por la fe somos salvos como Noé. Por la fe somos justificados delante de Dios. Por la fe llegamos a Dios. Por la fe somos más que vencedores. Por la fe rescatamos a nuestros hijos de toda pandemia. Por la fe rescatamos a nuestros hijos de la esclavitud. Por la fe rescatamos a nuestros hijos de la enfermedad. Por la fe rescatamos a nuestros hijos de las drogas. Por la fe rescatamos a nuestros hijos de las angustias. Por la fe nosotros nos vamos a salvar. Por la fe nosotros vamos a estar seguros bajo la cobertura de Dios. Por eso dice esta escritura, mas el justo vivirá por la fe. ¿Por qué es tan importante la fe?
porque por ella nos salvamos, porque por ella nos curamos, porque por ella somos perdonados, porque por ella somos prosperados, por medio de la fe. Si tienes fe, puedes salir adelante. Si tienes fe, puedes construir. Si tienes fe, puedes alcanzar metas. Si tienes fe, puedes vivir muchos años. Si tienes fe, puedes vencer. Alabado sea su nombre, que Él nos ha dado la fe. Si Dios te habla esta noche, por medio de esta palabra, ten fe, ponlo por obra, trabaja en ello, camina con ello, ten fe. Muchas experiencias, muchos testimonios de hombres de Dios que han tenido fe. Yo siento la necesidad que todos activemos nuestra fe. Por eso dice el Señor, sin fe es imposible agradarle a Él. El que tiene fe como un granito de mostaza, le diría toda esta enfermedad, todas estas situaciones que vienen, que se muevan, que se acaben, pero es necesario tener la fe. Quiero que allí donde estás, te digo en esta noche, pon tu confianza en el Señor, no lo pongas en el hombre. Pon tu confianza en Dios que salvó a Noé de aquel diluvio, de aquella gente. Pon tu confianza en el Señor cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo. El Señor proveó el cordero del sacrificio. Pon tu confianza en el Señor. Como aquella ramera Rahab, cuando pensó que no había solución, el Señor le dice: te vas a salvar, te voy a perdonar. Te digo en esta hora, levántate. Levántate y dile: Señor, ¿en qué mover? ¿Cuál es tu situación? Que en esa situación se mueva tu fe. Quizás hay una enfermedad en tu hogar. Quizás no estabas preparado para ese tiempo económicamente. Ten fe, el Señor te va a proveer. Quizás tienes a un padre enfermo, pero te digo en esta noche, ten fe. Pon tu mano y te digo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, eres grande. Eres grande, Jehová Dios de los ejércitos. Oh, gloria a Dios. Levanta tu mano y dile: Señor, necesito fe. Necesito de ti. Quiero decirte en esta hora: te mueves entre el pueblo. Dios es espíritu. Dios puede usar tus manos con mi fe para que está enfermo. Dios puede usar tus manos para bendecir a alguien más. Dios puede usar tus manos. Puede ser luz para los demás por medio de la fe.
Gracias te damos, Señor, en esta hora. Con mi fe Por tu palabra, Señor. alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado seré. Gracias, Señor, en esta hora, mi Dios Todopoderoso. Transformado seré. Gracias, papá. Y sé que transformado yo seré. Alabado sea tu nombre, Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, mi Rey. Gracias, papá. Amén. Y amén. Aleluya. Gracias te damos. Dios los bendiga, hermanos, donde quiera que estén. Dios los bendiga. Así hemos finalizado este servicio, pero aquí los esperamos el domingo a las 10 de la mañana. A toda la iglesia de Dios Nueva Jerusalén y a los amigos que nos ven por medio de las redes sociales, Dios los bendiga. A las 10 de la mañana el domingo estaremos transmitiendo nuestro servicio en vivo. Que el Señor los bendiga y que le dé mucha fe para poder vencer todas estas cosas. Dios los bendiga.